Una nueva charla del Grupo de Interés en Cirugía Vascular de la Fundación Cardioinfantil y la Universidad del Rosario. El día de hoy tenemos una actividad adicional al módulo de disección aórtica que estamos viendo. El día de hoy está a cargo de Daniela Lara Espinosa, ella es estudiante de noveno semestre de Medicina de la Universidad del Rosario. La charla está titulada Task 2, paciente con isquemia crónica de miembro inferior. Y nos están acompañando el doctor Guillermo Oliveros, jefe del Servicio de Cirugía Vascular Periférica del Hospital Universitario Mayor Medellín, y el doctor Juan Guillermo Barrera, director del grupo y jefe del Servicio de Cirugía Vascular y Endovascular de la Fundación Cardioinfantil. No siendo más, le doy la palabra a Daniela. Buenas noches a todos, buenas noches doctores. Entonces, iniciamos con la charla de hoy. Como dijo Alejo, paciente con isquemia crónica del miembro inferior. Entonces, la charla está basada en la guía Task 2, como lo mencionó Alejo. Entonces, la definición. La isquemia crónica del miembro inferior es una manifestación de enfermedad arterial periférica que se caracteriza por síntomas como dolor isquémico en reposo, presencia de úlceras o gangrena por más de 2 semanas. Es un término que implica cronicidad, por lo que es importante que los síntomas no sean de inicio o de aparición reciente. En la guía en el artículo nos hablan de otro concepto muy importante, que son aquellos pacientes que están en riesgo de desarrollar una isquemia crónica de miembros inferiores. Estos pacientes que presentan una enfermedad arterial periférica severa, pero que a pesar de esto no van a presentar síntomas. Usualmente estos pacientes son pacientes sedentarios que por lo mismo no van a sentir claudicaciones, o pacientes con diabetes, con diabéticos y con neuropatía que tienen una reducción significativa en la percepción del dolor. Entonces estos pacientes tienen un riesgo más alto de muerte o amputación de la extremidad. Esta es una tabla que nos va a mostrar cómo se puede clasificar cómo se clasifica la enfermedad arterial periférica de acuerdo a su severidad de los síntomas. Entonces, desde el estadio 1, donde vemos un paciente que es asintomático, hasta un estadio 4, donde vamos a encontrar lesiones en la piel como úlceras o gangrenas que ya implican una pérdida de tejido. El diagnóstico de esta enfermedad se va a realizar con el índice tobillo-brazo. Vamos a encontrar que la presión sistólica del tobillo, índice tobillo-brazo, presión sistólica del dedo del pie o medición del oxígeno transcutáneo. El dolor isquémico en reposo, vamos a ver que puede presentarse con presiones sistólicas en el tobillo menores a 50 o presiones sistólicas en el dedo del pie menores a 30. Más adelante en la presentación vamos a ahondar un poquito más sobre su diagnóstico y sobre sus manifestaciones clínicas. El pronóstico, esto es muy importante porque es lo más importante de esto es realizar un diagnóstico oportuno y un control de los factores de riesgo cardiovasculares que tenga nuestro paciente. En diferentes estudios observacionales se ha visto que aquellos pacientes que no son candidatos a una revascularización sugieren que un año después del inicio de la isquemia crónica, solo la mitad de estos pacientes vivirán sin alguna complicación grave, que pueden presentar síntomas como claudicaciones, como lesiones en la piel o dolor isquémico en reposo. El 25% van a ser pacientes que morirán y el otro 25% de los pacientes van a requerir una amputación. Es por esto que los pacientes, como ya mencioné anteriormente, requieren un cambio agresivo de los factores de riesgo cardiovasculares, que es, digamos que, de las cosas más importantes. Manifestaciones clínicas. Entonces, vamos a ver que este dolor isquémico en reposo ocurre con mayor intensidad en las noches, una vez el paciente esté acostado. Sin embargo, en casos severos, el dolor puede ser continuo. Este dolor usualmente está ubicado en la parte distal de la pierna o alrededor de la lesión en la piel, si tiene una úlcera, por ejemplo. Este dolor
muchas veces es tan intenso que obliga al paciente a despertarse, a hacer una caminata pequeña por su habitación, que eso medianamente puede aliviar la sintomatología. Los pacientes diabéticos es muy importante tener presente que ellos tienen una disminución en la percepción del dolor superficial. Entonces, estos pacientes pueden presentar un dolor isquémico profundo, un dolor isquémico en reposo severo, que en algunas ocasiones puede responder a opiáceos. Este dolor es secundario a la isquemia, a la pérdida del tejido o a la neuropatía isquémica, una combinación de todas las anteriores, que en la gran mayoría de los casos me va a dificultar la movilidad del paciente, su extremidad y claramente va a afectar la calidad de vida del paciente. Hablando ya como de las lesiones en la piel, las úlceras o las gangrenas, estos son, digamos que los hallazgos más impactantes para el paciente. Entonces es importante saber que algunas úlceras son completamente isquémicas en su etiología, pero otras Disculpen las molestias, estamos teniendo problemas técnicos. Ya la ponente se está volviendo a conectar, qué pena con todos ustedes.
Disculpen, tuve un problema con el internet. Entonces, retomando, los pacientes que presentan lesiones en la piel como las úlceras o gangrenas, usualmente van a presentar estas lesiones en los puntos de apoyo, como el talón, los dedos de los pies, y en los casos más severos, esta lesión se puede extender hasta el antepié. Usualmente estas lesiones inician con un trauma leve, como el uso de zapatos ajustados o el aumento de la temperatura. ¿Qué es importante? Es importante destacar que la enfermedad arterial periférica en pacientes con diabetes suele ir acompañada de una neuropatía periférica, que esto me va a generar una alteración en la retroalimentación sensorial, lo que permite una progresión silenciosa del proceso isquémico. Por lo tanto, un paciente que tenga diabetes y tenga enfermedad arterial periférica, eh, cualquier factor o evento mínimo como el usar zapatos apretados, que es lo más frecuente que vemos en la clínica, puede ser el detonante de una de generar este tipo de lesiones. Entonces nos plantean un diagnóstico diferencial un poco sencillo, que cuando las úlceras son de un origen venoso por insuficiencia venosa, están ubicados en la parte inferior de la pierna por encima del tobillo, mientras que cuando hay una insuficiencia arterial, estas úlceras están ubicadas en la parte inferior del tobillo. En el diagrama de la derecha vamos a ver que la mayoría de úlceras son de origen arterial. De segundo, encontramos a las úlceras de origen por neuropatía diabética y las multifactoriales. Vamos a ahondar un poquito más adelante sobre esto. Entonces, las úlceras diabéticas. La isquemia crónica de miembros inferiores es un factor de riesgo significativo para la no curación de estas úlceras. Sin embargo, no es el único factor que está asociado al desarrollo de estas lesiones. Que es importante que la mayoría de pacientes que son diabéticos y desarrollan una úlcera van a requerir una amputación, pero el 85% de estas amputaciones pueden ser prevenibles si se hace un diagnóstico temprano y un manejo adecuado, que es importante, como lo mencioné anteriormente, concientizar a los pacientes y a los familiares de estar muy pendientes de cualquier lesión, por más pequeña que parezca, que sea que sean examinados por un especialista. Entonces vamos a encontrar esta que es una tabla como con unos pequeños tips para poder diferenciar entre una úlcera de origen neuropática o una úlcera de origen isquémico. Las úlceras neuropáticas, por la misma pérdida de sensibilidad que tienen los pacientes, puede ser menos dolorosa que la isquémica. Pueden presentar pulsos normales, en la isquémica vamos a encontrar ausencia de pulsos, las márgenes suelen ser más regulares en la neuropática que en la isquémica. Vamos a encontrar pérdida de la sensibilidad y los reflejos, y en la neuropática vamos a encontrar que hay un aumento del flujo y un shoot arteriovenoso, mientras que en la isquémica hay una disminución del flujo sanguíneo. Y vamos a encontrar que la extremidad puede tener algún tipo de deformidad, mientras que si es de origen isquémico, podemos ver una extremidad con palidez cianótica, pero no se ve una deformidad aparente. Esta es una tabla que me pareció muy completa, que nos muestra los diferentes orígenes de las úlceras, su causa, la localización, qué tan severo es el dolor, la apariencia y cuál es el rol de la revascularización. Por ejemplo, en una úlcera de origen arterial, vamos a ver que la causa puede ser una enfermedad arterial periférica severa o una tromboangitis obliterante, que esta
puede presentarse con dolor en reposo en los pies. Esto se da más que todo en pacientes que son fumadores jóvenes, y esto se da por una isquemia distal de las extremidades debido a un proceso vascular oclusivo e inflamatorio que afecta tanto las arterias como las venas, que en algunos casos, si no se identifica y se trata a tiempo, pues va a requerir de una amputación. El dolor es severo. Vamos a ver que o la apariencia de la úlcera es pálida y es seca, y el rol de la revascularización es muy importante en estos pacientes. Mientras que una úlcera de origen venoso, sea por una insuficiencia venosa, es un poquito más superior hacia, el dolor no es tan severo como el que causa o tan fuerte como el de una úlcera de origen arterial. Vamos a ver que sus bordes son irregulares, un poquito más como rosados, y el rol de la revascularización no es muy significativo en estos pacientes. También es importante identificar qué diagnósticos diferenciales hay en un paciente que llega con dolor isquémico en reposo, y esto lo vemos mucho en consulta externa, que la mayoría de pacientes con dolor isquémico o dolor en miembros inferiores piensan que es de origen vascular, pero hay diferentes patologías que también lo pueden causar. Entonces, la neuropatía diabética, como ya lo he mencionado anteriormente, hay una disminución de la sensibilidad. Entonces los pacientes van a describir un dolor como tipo quemonazo en la pierna que va a empeorar en la noche. Una manera de diferenciar esto es que estos pacientes con un dolor neuropático debido a su patología de base es que es un dolor isquémico bilateral, simétrico en ambas piernas, y se puede encontrar una disminución de la sensibilidad superficial y una disminución de los reflejos. El síndrome de dolor regional complejo, estos pacientes usualmente van a tener una circulación adecuada. Sin embargo, es una patología en donde hay un daño isquémico inadvertido en los nervios periféricos que pueden estar asociados con el retraso de la revascularización, y por tanto, digamos que puede ser clasificado como una complicación posoperatoria. Y la compresión de la raíz nerviosa es lo que más he podido ver en este momento en mi rotación de cirugía vascular periférica que llegan a consulta externa. Son pacientes que llegan con un dolor que es continuo, que incrementa, y usualmente está asociado a un dolor lumbar y sigue algún dermatoma, y pues se puede confundir con un dolor isquémico de origen vascular. Entonces, en la fisiopatología vemos que la isquemia crónica de miembros inferiores ocurre cuando la lesión arterial perjudica el flujo sanguíneo a un punto tal que los requerimientos no son lo suficientes para mantener el tejido pues sano. Esto usualmente es causado por una oclusión arterial multinivel. Esto es importante porque el nivel de la oclusión me va a determinar qué tan viable o qué tan factible puede ser una revascularización en el paciente. Entonces, los pacientes que tengan una lesión infrainguinal van a tener un manejo un poquito más complejo, porque las revascularizaciones proximales pueden no ser viables debido a la falta de flujo arterial sin procedimientos infrainguinales adicionales. Entonces, esos pacientes puede que requieran una amputación, ya que la oclusión proximal es muy posible que no tenga una adecuada repercusión del flujo sanguíneo. Y los pacientes diabéticos suelen tener oclusiones más distales, como las que involucran el tronco tibio peroneo, que se puede usar, o digamos, la arteria pedia dorsal puede estar permeable, no puede estar ocluida, y se podría usar para la realización del bypass. Entonces, la fisiopatología microcirculatoria, para que nosotros tengamos un funcionamiento normal de la microcirculación cutánea, es necesario considerar dos aspectos muy importantes. Primero,
un complejo sistema regulador del flujo microvascular y van a haber una serie de mecanismos de defensa. También es importante destacar que el endotelio puede regular el flujo mediante la liberación de vasodilatadores como las prostaciclinas, el óxido nítrico y la endotelina. Aquellos pacientes que tienen una enfermedad de isquemia crónica de los miembros inferiores van a desarrollar defectos en la microcirculación que incluyen disfunción endotelial, alteraciones en los componentes sanguíneos, activación de células proinflamatorias que me va a llevar a disminuir la perfusión tisular, me va a llevar a que el paciente tenga una mala distribución de la microcirculación en la piel, una reducción del flujo total y es lo que finalmente me va a llevar a la aparición de los síntomas como el dolor isquémico en reposo y cambios tróficos. Al examen físico, que es muy importante, hacer una localización y la adecuada de los pulsos y qué tan buenos son estos pulsos, ver si hay atrofia muscular, ver si hay lesiones en la piel como úlceras o gangrena, y la coloración y el estado de la extremidad. ¿Qué vamos a investigar? Si hay una enfermedad aterosclerótica de base, vamos a ver la cuantificación del flujo arterial por la presión del tobillo. Vamos a ver que las úlceras isquémicas pueden tener presiones entre 50 y 70 milímetros de mercurio y un dolor isquémico en reposo se va a presentar cuando las presiones alcanzan entre 30 a 50 milímetros de mercurio, la presión sistólica de los dedos del pie y la presión de oxígeno transcutáneo. También tenemos otras medidas que es la evaluación de la microcirculación, que esta usualmente es usada como una herramienta de investigación que se asocia con un flujo total reducido, así como una mala distribución del flujo y la activación de procesos inflamatorios subyacentes. Esta está indicada en combinación con las pruebas de cuantificación del flujo arterial. Para la prevención, que es las dos cosas más importantes. Primero, identificar a aquellos pacientes que tienen algún factor de riesgo para desarrollar en un futuro esta enfermedad. Y controlar estos factores de riesgo cardiovasculares como la diabetes y el tabaquismo. Es importante siempre tener presente que las alteraciones estructurales del pie pueden ser secundarias a una neuropatía diabética y como lo mencioné anteriormente, es muy importante educar al paciente y hacer al paciente consciente de la enfermedad. Explicarle cuáles son los signos de alarma, qué recomendaciones tiene que tener para evitar una progresión de la misma. Para el tratamiento vamos a tener tres pilares específicos. El primero y uno de los más importantes es mejorar el dolor. Mejorándole el dolor al paciente vamos a mejorarle la calidad de vida. Vamos a ver que tenemos que hacer un cuidado de las lesiones. Vamos a ver si es posible, en algunos casos, conservar la extremidad, que sería lo ideal, y en dado caso de que no sea posible, pues realizar una amputación. Entonces, para hablar del control del dolor, para que se dé un control del dolor adecuado, tenemos que revascularizar a ese paciente, tenemos que mejorarle el flujo y el aporte sanguíneo al paciente. Cuando esto no es posible de manera inmediata, entonces se puede hacer inicio con analgésicos como AINES, se inicia con AINES, usualmente estos no son suficientes y se van a tener que hacer uso de otros medicamentos como los narcóticos o los antidepresivos, que nos hablan que es mejor una terapia constante que terapias de rescate, que mejora más o es más efectivo para el control del dolor. Para la cicatrización de las lesiones o el cuidado de las lesiones, primero restaurar la perfusión. Segundo, reducir la presión en esos puntos donde está la lesión y realizar cuidados locales. Cuidados locales me implican a mí el debridamiento, las curaciones de las lesiones, y controlar la infección. Esto, el tratamiento y control de la infección es muy, muy importante porque esta es una complicación muy grave
de esta patología. Entonces, usualmente las infecciones son polimicrobianas, por lo que me van a requerir un manejo antibiótico de alto espectro. Y otra cosa que es muy importante tener en cuenta, que no recomiendan llevar a un paciente a revascularización si esa lesión está infectada. Primero se controla la infección y después se puede llevar de manera más segura este paciente a una revascularización. También puede existir la posibilidad de conservar la extremidad. Entonces, una vez se revasculariza el paciente, se pueden esperar hasta 3 días para ver cómo responde el paciente al procedimiento, si fue efectivo o no fue efectivo. En caso de que no sea efectivo, se puede proceder a algo que denominan como salvamento de la extremidad, que consta de 2 procedimientos. El primero de ellos es una amputación de una parte del pie. Si esto todo tiene que tener como presente los puntos de apoyo, la estabilidad del paciente y demás. Y el segundo es un debridamiento y retiro de la estructura ósea. Esto va a permitir que, pues puede que no tenga el hueso, el huesito en el dedo, pero pues tiene como el aspecto externo intacto del paciente. En caso de que esto no sea posible, pues tenemos que hacer amputación porque es lo único que tenemos para poderle salvar la vida a este paciente. Entonces, hay 2 tipos de amputaciones. La amputación primaria, que es aquella que no tiene un intento previo de revascularización. Esta va a ser necesaria en aquellos casos donde la infección sea severa, que amenace la vida del paciente. No hay un control del dolor a pesar de muchas medidas tomadas y hay una necrosis extensa. Y hablamos de una amputación secundaria cuando, a pesar de la revascularización, la extremidad sigue deteriorándose, o en pacientes en donde su enfermedad vascular no es revascularizable. También es importante que la amputación secundaria está indicada a realizar cuando la infección persiste a pesar de los manejos adecuados, o cuando la extremidad sigue deteriorándose a pesar de la revascularización. La decisión de amputar y la elección del nivel en el que se va a realizar la amputación tiene que tener muchos aspectos en cuenta, entre ellos su potencial de curación, la rehabilitación y la recuperación de la calidad de vida del paciente. Para el tratamiento farmacológico, la terapia farmacológica, en el texto, en el artículo nos plantean que los prostanoides son aquellos medicamentos que me van a impedir la activación de las plaquetas y la activación de los leucocitos, que me van a proteger el endotelio vascular, lo que podría desempeñar un papel muy importante en el tratamiento de pacientes con isquemia crónica. Estos medicamentos se van a administrar por vía parenteral durante varias semanas. Los efectos secundarios que incluyen son cefalea, hipotensión transitoria, y en diferentes ensayos aleatorizados dobles ciegos dicen que este tratamiento puede llegar a reducir el tamaño de la úlcera y mejorar la sobrevida y conservar la extremidad del paciente en un 55 y 35% respectivamente. Los vasodilatadores no están indicados, ya que estos sí pueden aumentar el flujo, pero no en las zonas isquémicas, que es donde finalmente requerimos que haya una mejor perfusión. Y los medicamentos antiplaquetarios no evidencian mejoría como tal de los síntomas, pero sí me van a reducir el riesgo de eventos vasculares sistémicos, me van a reducir la progresión de la aterosclerosis femoral y tienen un efecto benéfico en la protección del bypass periférico. Y para terminar, para llevar a casa, algunas de las recomendaciones que nos plantea la guía es para usar el término de que un paciente tiene isquemia crónica de miembros inferiores, es un paciente que tiene que tener sintomatología por más de 2 semanas y
Estas deben ser atribuibles a una enfermedad arterial oclusiva. Todos los pacientes que tienen una isquemia crónica del miembro inferior deben tener cambios agresivos en los factores de riesgo cardiovasculares. Estos, digamos que lo que son más enfáticos en la guía, en el artículo, y todos los pacientes diabéticos con úlceras deben ser valorados en busca de una enfermedad arterial periférica y hacer uso de pruebas objetivas. Lo que nos hablan es que no solamente nos quedamos con el examen físico, sino que tenemos que hacer como una búsqueda activa con diferentes exámenes para confirmar el diagnóstico. Que todo paciente con dolor isquémico o presencia de úlceras en reposo debe ser evaluado con pruebas objetivas para identificar isquemia crónica de miembros inferiores. Eh, es muy importante una detección temprana de los pacientes en riesgo de desarrollar esta enfermedad para prevenir desenlaces futuros fatales, y para eso es importante educar al familiar y derivar al especialista. Esto es una patología que requiere un manejo multidisciplinario y un manejo temprano. La revascularización es el tratamiento óptimo para estos pacientes y el manejo antibiótico es indispensable en todo paciente con algún signo de infección. El antibiótico debe iniciarse de manera temprana y tiene que tener un cubrimiento adecuado. No, dicen que no se debe retrasar el inicio del antibiótico hasta que no salgan los cultivos. Uno inicia empíricamente y adecua el manejo antibiótico cuando estén los resultados de los cultivos. ¿Preguntas? Muchas gracias, Dani. No sé si los doctores tengan algún comentario respecto a la charla y nos pueden hablar un poco de su experiencia mientras recibimos algunas preguntas. Le doy la palabra al doctor Oliveros y después hablo yo. Bueno, muchas gracias. Pues muy buena la presentación. Este es un tema pues extenso y bien complejo. Revisarlo en tan poco tiempo pues es difícil, pero para aquellos que quieren ser cirujanos vasculares, representa el gran reto que se maneja con mucha alegría de tener éxitos en salvamentos, en procesos de evitar la pérdida de extremidades, pero también tiene mucha frustración porque termina uno muchas veces sin poder ofrecer una terapia adecuada y se precipita la amputación. Pues sí, el gol estándar de hoy en día es idealmente la revascularización, pero no se les olviden que hay enfermedades que son predominantemente del sistema de la microcirculación. Esto es la diabetes. Entonces, por más a veces que se pueden hacer revascularizaciones directas, los resultados son a largo plazo de mucha pérdida tisular. Cuando hay pérdida tisular, ya es un signo ominoso de que las cosas no están marchando bien. Y muchas veces debridar un pie, pues es difícil porque el cubrimiento no se puede hacer. Entonces, por eso los cirujanos de pie son tan, rechazan mucho cualquier procedimiento, sobre todo en las amputaciones del antepié y del medio pie. ¿Qué otra cosa sería? Bueno, por ahora creo que no más. Muy bien, muy buena la presentación. Gracias, doctor Oliveros. Bueno, Daniela, yo sí quiero felicitarte. Creo que en un poco tiempo pudiste hacer una buena presentación, empezando con la enfermedad crónica y quiero llamar la atención que cuando tenemos lesiones ulcerativas, casi que queremos clasificar en la enfermedad crítica isquémica. Y esa es una cosa bien importante porque estos pacientes no van a hacer dolor si son diabéticos.
y a veces debutan con lesiones muy pequeñas de soluciones de continuidad y pérdida de tejido, pero cuando ya tenemos esa clara evidencia en ese diagnóstico diferencial que nos presentó Daniela, que es muy importante, uno quisiera que lo consideráramos como crítico. A veces estas úlceras las hemos dejado como en la puerta de atrás del hospital. En unas épocas teníamos unos centros de curaciones donde iban las colostomías y iban las heridas abiertas, infectadas, y además llegaban los pacientes con úlceras, cosa absolutamente dramática para un paciente que quede por allá abandonado, asumiendo que una simple curación de la úlcera va a ser la solución de su problema. Entonces, ese sería mi primer llamado de atención cuando hemos iniciado el tema hablando de la enfermedad crónica y hemos cerrado la presentación con la ulceración de estos pacientes. Entonces, eso me parece que es importantísimo llamar la atención a todo nivel de formación médica, y es que estos pacientes necesitan un diagnóstico. Entonces, es confuso, ahí se ha dado cuenta Daniel y sus compañeros en la rotación, el diagnóstico de nada más con la semiología, la ubicación de la úlcera, uno tiene que ir empezando a hacer un diagnóstico. Entonces, la invitación más grande es esa. Y esta clasificación, que es realmente un consenso muy importante que hemos venido desarrollando por etapas, debe tener muchas preguntas. Y básicamente es, ¿qué debo hacer con ese paciente? ¿En qué momento? Y lo más importante es tener un diagnóstico. Entonces, esa sería por ahora mi observación, pero yo sí quiero que sea participativa en este tiempo que nos queda para que puedan hacer preguntas y poder resolver las inquietudes. Muy bien, Daniela, por tu presentación. Es un tema bien extenso, pero creo que lo sintetizaste de la mejor manera. Muchas gracias, doctor Barrera y doctor Oliveros. No sé si el doctor Medina tenga algún comentario. Buenas noches. Primero que todo, pues felicitar a Daniela por la presentación tan concreta de un tema tan extenso. Y pues nada, como comentario, pienso que esto es una patología pues, donde tienen que intervenir varios servicios. Tiene que intervenir el grupo de dolor, tiene que intervenir el grupo de rehabilitación, ortopedia, medicina interna y por supuesto pues, cirugía vascular. Como lo comentaba el doctor Oliveros, es una patología muchas veces frustrante, ¿sí? Pero hay que verlo también desde el punto de vista como muchas veces como la última opción, en el caso del salvamento. Y también pienso que se puede llegar a ver frustrante si uno abandona a los pacientes y no contempla la opción de un seguimiento estricto, ¿sí? ¿En qué sentido? Que la angioplastia no es una angioplasia aislada, sino un seguimiento seguramente con estudios no invasivos, pero sí hay necesidad a futuro un nuevo estudio invasivo y posiblemente una nueva angioplastia, que pues muchas veces y desafortunadamente con el sistema de salud que contamos, los pacientes pues se pierden muy fácilmente. Entonces, eso es lo que pues en mi experiencia he notado. Uno hace una angioplastia, es exitoso y el paciente al poco tiempo pues o consulta por una nueva úlcera o por mal cierre de la úlcera que ya tiene y o consulta en otro sitio donde pues realmente no cuentan con los, los recursos para intentar un nuevo procedimiento. Por otro lado, pues pienso que el hacer una angioplastia de salvamento o pacientes que son claudicadores, pero que tienen un deterioro funcional y pues deterioro de su calidad de vida, estos pacientes deben ser muchas veces contactados con otro servicio
¿sí? Porque a veces se puede llevar buena circulación hasta una parte distal del pie, pero que no queden muchas veces abandonados porque el ortopedista lamentablemente se siente más cómodo haciendo amputaciones transidiales o supracondilias. No, esto tiene que dársele el valor hasta donde llega la circulación, ¿sí? Hay que, en el caso de los pacientes, como comentaba, claudicadores que tienen deterioro de su calidad de vida, ser involucrados en terapia de marcha, pero dirigida, y pues contar pues con la formulación de esos medicamentos adyuvantes. Entonces, como resumen, pues es una enfermedad que debe ser atendida de una forma multidisciplinaria y pues la frustración pues tiene que ir cambiando de acuerdo a los seguimientos de estos pacientes y pues sí, al manejo multidisciplinario. Muchas gracias, doctor Medina. Realmente no tenemos ninguna pregunta en el chat. No sé si alguien quiera levantar la mano y preguntar, pero realmente en el chat no nos dejaron ninguna pregunta el día de hoy. Estamos graves. Mira, doctor Pulido, levantó la mano. Muy buenas noches a todos. Yo quisiera felicitar a Daniela por la presentación, que estuvo pues muy buena, fue demasiado sintética y se dijeron como las cosas muy importantes acerca de la enfermedad arterial periférica. Pero pues en principio yo quisiera hacer dos reflexiones, pues desde mi punto de vista de nivel de formación, que se me hacen que son muy importantes y son pertinentes para pues nuestros estudiantes internos, que quienes pues hacen parte de este grupo. El primero es que pues muchas veces en un gran porcentaje de personas que nos llegan a nuestras instituciones que tenemos la referencia de cirugía vascular, usualmente son pacientes que llegan pues en muchas ocasiones de manera un poco tardía, cuando la enfermedad se encuentra inclusive en estadios muy avanzados, en los cuales ya tienen pérdidas de tejido, ya tienen dolor en reposo, eh, en los cuales pues en muchos sitios han tenido, pues, digamos que han consultado múltiples veces por la misma sintomatología y de una u otra manera, pues, no se ha tenido como la experticia muchas veces de poder detectar la enfermedad, porque la enfermedad per se puede, como recalcaba el doctor Barrera, es muy difícil, es un reto semiológico en muchas ocasiones porque mucha gente confunde por no tener clara la semiología en muchas veces, no tienen clara la diferencia entre lo que puede ser una patología venosa o arterial y a veces suelen desconocer como los puntos clave que son muy importantes para diferenciarlas de la patología venosa o diferenciar úlceras de otro tipo de otro tipo de enfermedad u otros tipos de claudicaciones como la claudicación neurógena, y a veces suelen confundir los dolores de miembros inferiores con otras que, pues, mejor dicho, de otra naturaleza diferente a la enfermedad arterial. Entonces, digamos que es una enfermedad que, pues, en realidad nosotros los médicos generales usualmente somos la primera, somos como decimos, como se dice actual, como es una palabra de moda actualmente, somos la primera línea de esta enfermedad y es súper importante saberlo diferenciar. Y pues de otra manera, pues hay que tener en cuenta que pues una gran clave de esto es en la semiología y sobre todo palpando los pulsos nos ayudan a diferenciar muchas veces esta enfermedad. En ocasiones pues uno se da cuenta que tratan de manejar las úlceras como de otra etiología, pero no se dan cuenta que al palpar o al tener en cuenta pues los pulsos, pues digamos que nos puede dar como un acercamiento como al diagnóstico más precisamente. Eh, Hay que tener en cuenta que como la hipertensión arterial, como las dislipidemias, como las enfermedades, la enfermedad coronaria, pues la enfermedad arterial periférica pertenece como a ese gran espectro pues, de enfermedades que son de muy alta prevalencia en nuestro medio y que pues de cierta manera eh, pues que debemos tenerla como muy claras para poder
pues de manera oportuna tratar de o detener la progresión de la enfermedad o de tratar de curarla per se. Pues esa era como la reflexión que quería hacer el día de hoy y pues que me pareció muy importante, y pues recalco que la presentación fue muy buena y se dijeron las cosas más importantes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pulido. Gracias, doctor. Yo quiero, Tenemos, cuéntenos, doctor, qué pena. no, a mí me parece que lo que acaba de decir el doctor Felipe Pulido es sumamente importante, porque una de las cosas que tenemos la obligación en los ambientes universitarios de formación es enseñar la semiología básica. Es grave que un internista no sepa tocar los pulsos periféricos. Es grave que una persona no le examine las piernas a un paciente y no sepa cuál es el estado de la perfusión de los mismos. Entonces, todas estas cosas desde el punto de vista semiológico son importantes y hay que, como dicen, pasar la voz de que nosotros estamos en la obligación de dar los conocimientos básicos en los aspectos semiológicos en la formación de los estudiantes de medicina. Yo sí quisiera, Muchas muchas gracias, doctor Oliver. Yo quisiera agregar algo al tema de la frustración, porque es que todo el mundo quiere que el vascular venga cuando tienen un dedito isquémico, necrótico y en gangrena. Pero nadie quiere que el vascular vea al paciente cuando el paciente tiene dolor de piernas asociado a isquemia, y es lo que acaba de decir el doctor Oliveros. Si el paciente no tiene pulsos, pues debe llamar de una vez la alerta a que sea valorado de manera inmediata. Pero lo que hablo de la frustración es que nos llaman muy rápido cuando el paciente llega con gangrena de adultos y niños, porque pasaron complicaciones y después nos abandonan. Resulta que este manejo multidisciplinario del que hablaba el doctor Medina fatiga en nuestros hospitales a todo el equipo. Y entonces es un paciente diabético descompensado o con falla cardíaca y con comorbilidades asociadas, y obviamente la interconsulta de vascular necesitamos hacer procedimientos diagnósticos, necesitamos afinar la posibilidad de salvar esa extremidad, y la frustración empieza por el resto del equipo. Uno a veces se queda solo y termina el procedimiento y como que nadie, como que ya, y el primer preocupado por amputar al paciente es el internista, y el día que nos llamó no estaba tan preocupado, estaba más preocupado de ver cómo le salvaba la pierna, pero después de que hacemos una angioplastia o un bypass, y como claramente lo dijo Daniela, tenemos que esperar unos días para ver ese síndrome de reperfusión, si se logró controlar la isquemia, y nos quedamos solos. Y entonces es una lucha de quién cuida al paciente. Entonces yo creo que también es un llamado de conciencia desde los más tempranos procesos de formación en los estudiantes de los primeros niveles a que estos pacientes necesitan acompañamiento en esa fase hospitalaria, necesitan acompañamiento en el seguimiento y estar alertas. Y esa frustración pues es un tema de todos los equipos, y los quiero invitar a que tengamos en nuestro bolsillo un tema de esa frustración que intentan definir grupos en el mundo, y eso es asociado a esta clasificación cuando hablamos del diabético y de la isquemia y las úlceras, echar mano a la clasificación Wi-Fi, WFI, que bien pudo plantear el doctor Joe Mills, inicialmente en Arizona, en su programa de SALSA, que era salvamento de la extremidad, y ahora desde el Hospital Baylor College de Houston. Y este fue el artículo más referenciado, que los invito a que lo revisemos, porque es eso, realmente ayuda muchísimo en esa decisión de si a ese paciente le peleamos, le metemos y le invertimos el trabajo de todo el equipo, o ese paciente definitivamente debe ir a una amputación temprana. Entonces, esa frustración todo el mundo ha querido de alguna manera resolverla, y esta es una luz
que puede servirnos mucho a nosotros en estos hospitales, en estos servicios donde solamente atendemos la punta del iceberg. Como decía el doctor Pulido, nos llegan los pacientes en su final estado y a veces en la consulta pues uno se preocupa de ver tanto dolor de tendinitis, de rodillas y a veces no nos mandan los pacientes que de verdad tienen que ir a la consulta vascular. Pero con eso quería agregar que la frustración es un tema permanente, se pierden los esfuerzos, pero lo importante es que los tengamos orientados de una manera ética, de una manera clínica, que tengamos el ejercicio y que no perdamos la gasolina para mantener el tratamiento del paciente, que es una cosa preocupante. Y lo que decía el doctor Oliveros y lo que mencionaban los colegas, pues hacer amputaciones pareciera, pues fuera muy fácil, resuelve el problema inmediato, pero yo no quisiera ser el paciente amputado nunca. Y quisiera darles esta información a los estudiantes, a los internos cuando piensan en amputación. Una amputación mayor, digamos por encima de la rodilla, la sola amputación tiene mortalidades hasta el 20%, solamente someter a la amputación. Entonces, ¿por qué no sometemos a ese paciente a otros procedimientos que posiblemente disminuyan esta mortalidad y que posiblemente salvemos esa extremidad? Si fracasamos en salvar toda la pierna, salvar el antepié, poder hacer amputaciones transmetatarsianas, hacer amputaciones menores. A veces un pie diabético que tiene su circulación normal podrá ser sometido a una amputación de un artejo con una orientación vascular adecuada. Entonces esa es la invitación. Yo creo que ahí seguiremos. Esa es nuestra misión y esa es la importancia de este grupo. Muchas gracias, doctor Barrera, doctor Oliveros y doctor Pulido. Tenemos dos preguntas. Diego Granados nos pregunta, en paciente diabético mal controlado y con revascularización previa fallida, ¿en qué momento se debería optar por la amputación frente a un nuevo intento de revascularización? Perdón, eso suena muy compleja la pregunta y muy compleja y muy vaga la respuesta. No sé, se referirá a que hay que intentar varias veces la revascularización, eso es lo lógico. Pero el paciente diabético, como dijimos antes, muchas veces no tiene enfermedad de los troncos arteriales que tienen nombre propio, sino ya de la circulación microcapilar distal. Por eso siempre las úlceras son acrales, es decir, distales, y hay que tenerlo en cuenta mucho que esa patología tiene un desenlace propio. Yo quisiera agregar a eso dos cosas, doctor Oliveros. La primera es que debemos entender un círculo vicioso en estos pacientes que debemos romper de alguna manera, y es esa correlación isquemia, infección, isquemia. Ese punto es bien importante y por eso llamo la atención a la clasificación Wi-Fi, porque nosotros luchamos con la isquemia y hay que tenerle miedo a la gangrena húmeda, a esa lesión con necrosis, con isquemia y que ya tiene una colonización bacteriana. Y eso puede suceder en un artejo, en una lesión plantar de un mal perforante plantar, o en una lesión postraumática. Postraumática es desde un pedicure mal hecho en un paciente con enfermedad isquémica. Entonces, la respuesta es que siempre luchamos, siempre y cuando podamos resolver la isquemia. Pero claro, si nos encontramos con un mayor problema como es la infección, el compromiso sistémico de un paciente que desde que se muestra descompensado, la primera sospecha es que tiene una infección. Entonces, realmente el compromiso de los tejidos blandos y definir si podemos mejorar la circulación a ese territorio a través ya sea de un nuevo bypass o una nueva angioplastia. A veces hemos hecho bypasses y a veces podemos volver a hacer una angioplastia en un terreno, en un bypass ocluido.
pero siempre luchamos cuando podamos resolver la isquemia. Pero cuando nos encontramos en este círculo vicioso y vamos a perder el paciente y entonces ya entramos en una falla renal y el paciente tiene afección de uno o dos más órganos, pues también nosotros tenemos que ser copartícipes y preparar al paciente para una amputación y ser también parte de la resolución de su patología. Entonces, a veces ese punto es como un filo de la navaja, pero pues a eso nos dedicamos, a tratar de hacer ese ejercicio todos los días. Entonces, yo le respondería que siempre perdemos la pelea, como decía un profesor nuestro muy importante, uno fallece en el quirófano con el paciente y ojalá fallezca uno antes de que el paciente fallezca. Y es que uno no pierde nunca el esfuerzo, siempre y cuando tengamos ética y clínicamente una posibilidad del paciente de hacer algo mejor por su lesión, sin caer en esa abuso de procedimientos y encarnizamiento terapéutico que aplica para todas las especialidades. Perfecto, muchas gracias, doctor Barrera y doctor Oliveros. La segunda pregunta que tenemos la hace María Díaz Tarazona. ¿Qué tanto pronóstico de recuperación del miembro inferior tienen estos pacientes, ya que generalmente se ven en estadios finales? Y realiza la aclaración luego del manejo con revascularización. Bueno, yo diría, me anticipo a mis colegas, yo diría que lo mismo que acabamos de mencionar. Yo creo que en la fase inicial debemos recurrir a tener una buena percepción de nuestro paciente. Hoy también casi todos los procedimientos que hacemos llevan implícita una escala de calidad de vida, de años de vida saludables. Y siempre hemos tenido un reto muy grande con algo en una época que tratábamos de clasificar con el Karnofsky, y es como saber uno qué sustrato tiene de paciente. Hoy tenemos geriatras que nos acompañan. Sabemos que en estos pacientes los niveles de creatinina no son los de los pacientes normales, los pacientes por encima de los 80 años tienen otras consideraciones. Hay que apoyarse para definir si este paciente, uno a veces le llegan a la consulta pacientes a una segunda opinión, pero esta segunda opinión es a veces como la terquedad y la frustración de su familia o del familiar más cercano y no acepta que se le planteó una amputación. Pero va uno y mira al paciente, el paciente tiene una atrofia absoluta de su extremidad, luchando con una gangrena de uno de sus 2 o 3 artejos del pie. Y este paciente lleva en silla de ruedas 3 años, amputada de la otra extremidad. Entonces creo que esto responde a la pregunta, o sea, ya esto realmente supera la calidad de vida y posiblemente la amputación hará que este paciente retorne a su casa, seguirá en su silla de ruedas, seguirá en su habitación, pero no estará con un problema que lleva meses luchando con cosas que no tienen futuro. Entonces, claro, yo creo que la clasificación funcional, hay pacientes de 100 años que parecen de 60 y hay pacientes de 60 que parecen de 100 años. Y es un reto muy importante en el ejercicio para todas las patologías nuestras, para las carótidas, para el aneurisma de la aorta. O sea, existe también un tratamiento paliativo y parte de la paliación también a veces es una recomendación a un paciente funcionalmente limitado a que pronto quitarle ese foco infeccioso que tiene va a ser el único procedimiento que debamos hacer. Y eso es muy frecuente en esas segundas opiniones y a veces pagan la consulta particular y se salen de un hospital y piden salida voluntaria y son estos pacientes en los cuales se les ha ofrecido hacer una paliación y no hacer ningún procedimiento. Entonces yo respondería con esto la pregunta, no sé, el doctor Olivero, el doctor Medina. Bueno, yo durante los años que pues trabajé más joven, siempre uno está como obligado a hacer procedimientos, como que lo empujan a uno a hacer procedimientos y todo el mundo está con las expectativas de que uno haga
algo. Cuando llegué a Medellín, ese manejo interdisciplinario del grupo de geriatría produjo una palabra que me encantó a mí, que se llama limitación del esfuerzo terapéutico. Eso resume un universo de posibilidades en cero. Entonces, por eso lo que decía Camilo y decía todo aquí que han hablado con mucha sabiduría, el doctor Barrera, Felipe Pulido, hay que saber ir hasta dónde va uno. Hay que saber hasta dónde uno se limita. Hay que aprender a no hacer daño más del que el paciente ya tiene y actuar, como lo dice el doctor Barrera, con ética y con una sensibilidad como si uno fuera el familiar del paciente. Perfecto. Muchas gracias, doctores. Realmente creo que con eso damos fin a la charla. Nuevamente agradecerles por sus comentarios, su experiencia y pues a Daniela por la presentación. Que tengan buena noche. Un aplauso para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, lo mismo, buena noche. No me gustó lo de la, Buenas noches a todos. no me gustó lo de la primera línea. A ninguno, a ninguno.